Bienvenidos, ¿cómo andan? A una nueva emisión de Visitantes de la Historia. Como siempre, para poder cumplir esta tarea, me acompañan Federico Poggi y Francisco Charulo. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola. O buenas tardes, o buenos días. Oh, buenas Uno, tardes. uno- uno nunca sabe cuándo nos están viendo. Eh, Así que, bueno, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy, a diferencia de alguna que otra emisión anterior, vamos a hablar de un personaje. No vamos a meternos con la mitología, pero sí con la historia. Y trataremos de embarcarnos en este recorrido con la mayor rigurosidad posible. Sin más, vamos de lleno al tema. ¿Les parece? Bien, hoy tenemos un personaje que ya tenemos reseñado en el blog, una reseña biográfica que ya me había parecido que era un poco injusta por su brevedad, en su momento que estaba esperando expandir, y bueno, aprovechando la excusa de que ahora Visitantes es un podcast, me pareció que era una fantástica oportunidad. En este caso se trata del Tlatoani o gobernante chichimeca Netzahualcoyotl. Un personaje que me parece que es muy interesante por sus aristas o por sus contrastes para con lo que tenemos en la cabeza eh, como el ejemplo de los gobernantes eh, mesoamericanos, ¿no? Que estamos acostumbrados a la visión historiográfica o historicista del, del indígena brutal y escasamente civilizado. Y pronto veremos que poco tiene que ver el perfil no solo de Nezahualcóyotl, sino de su cultura con esta visión que puede ser la visión de los conquistadores, ¿no? De los ganadores. Claro. En este caso hablamos de un gobernante nacido en la región de la Gran Chichimeca, que es en la zona del centro y bajío occidental del Valle de México. Eh, Respecto a su nacimiento hay algunas decisiones respecto de la fecha. Algunas versiones hablan de que nació el 4 de febrero de 1402, y algunas el 28 de abril, pero ahí siempre hay una cuestión con las dataciones, con los calendarios utilizados por las diferentes culturas y las formas de medir el tiempo. Este gobernante nació con otro nombre en realidad. En realidad se llamaba Acolmitzli, que significa felino fuerte, y luego se cambió el nombre. Él, recordemos, fue gobernante, pero era el heredero al trono de Texcoco, que era el centro de control político de los pueblos que conocemos como los chichimecas, que en realidad eran más de uno. Eran una unidad heterogénea, como me gusta decir a mí. Eran un grupo de pueblos que tenían a un pueblo como regente y que este pueblo muchas veces cambiaba. Eh, Él adopta este nombre de Nezahualcóyotl, que significa coyote que ayuna, luego de que esa unidad política de los chichimecas, encabezada por Texcoco, se perdiera por diversas cuestiones de la propia política expansionista de otros pueblos que estaban por fuera de su unidad. En este caso particular, su padre pierde el trono cuando él iba a tomar los juramentos que lo habilitaban como sucesor, tras una conspiración de un pueblo denominado los tepanecas, y obligándolo a él y a su familia al exilio. El padre muere en esta usurpación de su poder, y a él lo obliga a esta situación, al exilio, a pasar muchas penurias y tribulaciones, a varios intentos de asesinato, realmente una adolescencia bastante dura la de Nezahualcóyotl, y adopta este nombre como una manera quizá de vindicarse, tomando esas tribulaciones como una especie de sacrificio que después lo habilitaría a recuperar, a recuperar el trono de Texcoco, que no lo hace solo, lo hace con la colaboración política, militar y diplomática de los mexicas, que eran quizá la cultura más conocida, digamos, cuando uno piensa en los pueblos originarios de lo que hoy conocemos como México o como Mesoamérica en general, digamos, porque son los aztecas, digamos, son los más conocidos. Es la última gran civilización eh, en
caer por lo menos, o en generar una cultura lo suficientemente vasta ante la cual los españoles tuvieron bastante, bastante problema en hacer caer y en cooptar sus dominios. Esta cooperación con los mexicas no era casual ni meramente de ventaja política, sino que incluso él mismo, Nezahualcóyotl y su familia estaban relacionados, pues él había sido hijo de una princesa mexica, así que había una cuestión de casi de obligación filial en este apoyo. Y merced al cual recupera posteriormente el trono de Texcoco, un poco quizá vengando la muerte de su padre, y también apoyado por parte de su familia que tenía había recuperado o seguía teniendo el control de muchos territorios de esta zona. Pero bien. Justamente eso quería decir, porque cuando se termina el exilio de Nezahualcóyotl, se termina porque, digamos, sus tías estaban casadas con líderes de ciertos grupos de los chichimecas, digamos, de esas ciudades-estado que había, de esas zonas que había, y de alguna manera, digamos, le reconocen su raíz y le reconocen sus características, primero al terminar el exilio, segundo al alojarlo, y tercero a darle acceso a educación, a formación, a un montón de cuestiones. De manera que, si bien él era parte de los chichimecas y tiene que exiliarse, parte de su familia eventualmente lo termina reconociendo como tal, y, digamos, al apoyo mexica que tenía por sanguíneo, digamos, por características sanguíneas, se le suman estos parientes chichimecas que evidentemente reconocían que era un heredero al liderazgo como mínimo. Claro. ¿No? Porque la formación que el tipo recibe no era una formación común o tradicional para alguien que no fuera de una aristocracia, o de la aristocracia chichimeca, digamos. Exactamente. Y esto delimita lo que tiene de curioso quizá el personaje, de curioso, digamos, para la visión que tenemos nosotros de este tipo de pueblos, quizás. Que se nos enseñan de una manera bastante pobre, o por lo menos se enseñaban, recuerdo, en nuestra formación de educación básica, de una manera bastante pobre, ¿no? Con algunas visiones quizá un poco sesgadas de su cultura. Cuando lo que a mí me llamó la atención y me llevó a reseñar en Nezahualcóyotl fue el hecho de que no era solamente un hombre digno de su pueblo, eran los pueblos, la mayoría de los pueblos de Mesoamérica eran pueblos aguerridos y acostumbrados, si no a la defensa férrea, a la conquista territorial también, y a proteger sus recursos. En el caso de los chichimecas eran muy celosos dependiendo de las minas de plata, de las cuales los españoles pretendían tener control, ¿no? Y que llevaron a la adopción incluso de este nombre de chichimecas como un peyorativo, como decían bárbaros los romanos respecto de los pueblos germánicos, ¿no? Cuando hablamos de Nezahualcóyotl nos enteramos, cuando leemos acerca de él, nos enteramos que era un interesado en todas las ciencias, lo que hoy denominaríamos casi las artes liberales. E incluso llegó a desempeñar su costado más técnico como arquitecto y como ingeniero, incluso llegando a construir hasta un acueducto, jardines colgantes. Fue también muy afecto a la producción poética, y muy especialmente, y esto es muy curioso, a la filosofía y a la teología también, lo cual vamos a ver ahora. Como bien decías vos, este tipo de líderes no eran casuales, no eran caídos del cielo, eran intereses aislados, sino que al ser parte de una aristocracia, digamos, y la cual tenía una línea sucesoria ya predefinida y un status quo difícil de romper, recibían para asegurar ese mismo status quo una educación que solo podían recibir las élites. Estudiando primero los templos, las tradiciones heredadas de los mexicas y de los demás pueblos que formaban esta unidad política y territorial que conocemos como los chichimecas, y después posteriormente en
una institución una instrucción a través de tutores y de instituciones formadas a este respecto. Lo cual es curioso porque nos hace ver a Nezahualcóyotl o apreciarlo en su dimensión casi de homo universalis, ¿no? De ese hombre universal del Renacimiento europeo, que casualmente empieza a surgir más o menos en la época que nace, que nace Nezahualcóyotl, ¿no? De una manera un poco especular y un poco aparentemente sin conexión entre culturas. Era muy apreciado este gobernante, que además de un guerrero era un artista completo, que era un técnico, que era un erudito, que gustaba de las artes también, y es algo que es muy curioso porque, digamos, viene a romper un poco el esquema que nosotros tenemos de este tipo de pueblos y de este tipo de personajes en particular. Sí, Eh, a mí me llamó mucho la atención cuando preparábamos el programa y estudiaba el personaje, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, esa multiplicidad de enfoques dentro de una misma persona, salvo porque recordé un caso que me llevó también a pensar, esto yo lo había visto en algún lado, en términos de que entiendo algunos paralelismos con ciertos personajes de la historia de Oriente. En Japón, por ejemplo, existió para más o menos la misma época, en realidad diría que un siglo después, un personaje que se llamó Musashi Miyamoto, que empezó siendo un gran samurái, un guerrero que lo único que quería era hacer el camino de la espada y conocerlo y vivirlo con lo que eso implica dentro de la tradición samurái, porque hay una filosofía detrás del camino de la espada, no es solamente un esgrimista. Y este personaje, así como Nezahualcóyotl, también se desempeñó mucho en las artes, en la filosofía, en las ciencias. Es decir, uno no está acostumbrado a este tipo de personaje, y acá digamos, invito a todos nuestros espectadores a que comenten en la caja de comentarios y me refuten, porque probablemente esté equivocado, pero no encuentro personajes tan completos en la cultura europea. El que era guerrero, pero no había una asociación entre la filosofía y las artes de la guerra. O las ciencias, la pintura, la escritura, como en el caso de Musashi, que tenemos cuadros y hay libros. El libro de los 5 anillos se sigue editando en la actualidad. No hay personajes que cumplan con esas características. Y creo que tiene que ver, y esto lo hablábamos cuando preparábamos el programa, con que para los orientales la formación en artes marciales era parte constitutiva, ¿no?, de una filosofía más compleja, digamos, ¿no? El espíritu, el pensamiento y el cuerpo como parte de un todo que debía cultivarse en pos de esa superación. No estoy diciendo que Nezahualcóyotl lo haya pensado en los mismos términos, pero sí que subyace la idea de esa formación integral para esos personajes, ¿no? Para los personajes líderes, que no necesariamente tienen que ser políticos, sino pueden ser incluso espirituales. Bueno, cuando hablábamos del personaje, yo me quedé con esta idea, ¿no? Del concepto que se ve en diferentes culturas, de esta educación y de esta construcción del líder, como decíamos, como persona integral. No se trata sencillamente de que pueda manejar ciertas disciplinas en particular o ciertas metodologías de administración, sino que hay un reconocimiento en las distintas culturas y más allá de sus sistemas de gobierno y de las complejidades que puedan tener, hay un reconocimiento de la necesidad de que haya una instrucción y una creación de un líder que tenga un conocimiento universal de las cosas, que pueda hacer una interpretación, si se quiere, interdisciplinaria de las cosas, si es que se va a dedicar al arte de la política, y con la responsabilidad que eso conlleva para con el pueblo en general, ¿no? Y pienso también en la imagen de este líder mesiánico que todo lo puede,
que sin importar qué inconveniente tenga, por inmediato que sea, es capaz de resolverlo con más facilidad que el hombre común, que facilita a la creación de esa imagen mesiánica que tanto tiene que ver en esta relación universal entre la religión y la política, ¿no? Y este hecho de que tenga que estudiar teología, por ejemplo, me hace rememorar a civilizaciones enteras eh, cuya organización incluso hoy en día es casi que teocrática, ¿no? Y en otras épocas lo fue. Por ejemplo, los egipcios que adoraban a los gatos, pero es tema para otra charla. Pero digo, esta idea del líder como una persona sobrehumana, y que sea eso lo que lo justifica, porque es su propia capacidad de superar los límites de lo humano, lo que lo sitúa donde está y lo que le permite ejercer el poder que de alguna manera se le está otorgando, ¿no? Es un reconocimiento de que el poder se le otorga. En contraposición con otras ideas que asumen que la divinidad externamente le garantiza. Le garantiza el uso del poder, ¿no? Como vemos en Europa. Y esas demostraciones de fuerza que muchas veces los líderes terminan teniendo que hacer, a gusto o disgusto, para generar esa imagen que tiene que generar admiración, ¿no? Y que en este caso lo hace con justa medida por su capacidad para desempeñarse en toda clase de disciplinas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también lo que decíamos, ¿no? Acerca de las interpretaciones reduccionistas. Ya el concepto de Chichimeca es un reduccionismo de una cultura o como decíamos, ¿no? De un conjunto de pueblos cuyas interrelaciones eran infinitamente complejas. Como pasa cuando se habla de la antigua Grecia, y se habla de la antigua Grecia como Grecia, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, uno de los tíos de Nezahualcóyotl era el líder de Tenochtitlán, Claro. Ciudad importantísima en la historia de las Américas, que era una ciudad-estado, al estilo, digamos, salvando las distancias por ahí de la forma, una ciudad-estado hecha y derecha, que sufrió en algunos años después, digamos, o el siglo siguiente, en el siglo XVI, un asedio como las grandes ciudades de Europa, ¿no? Es decir, muchas veces se desestima en función de una explicación más globalizante, se desestima la importancia y la autonomía que tenían esas ciudades. No es distinto el caso de los chichimecas, ¿no? Sí, en ese reduccionismo lo que yo veo tal vez es esta confusión que se sigue dando hoy en día entre lo que es el desarrollo técnico y lo que es el desarrollo cultural. Que una civilización no haya desarrollado la fórmula de la pólvora no implica que no posea relaciones sociopolíticas intrincadísimas y tan complejas y con la misma lógica y el mismo desarrollo intelectual y filosófico que otras civilizaciones. O incluso más complejos. Pero al hacer este tratamiento que yo digo o denomino reduccionista, o que inevitablemente tiene que ser sintético, para poder hacer un estudio, como decíamos, ¿no? Un poco más global de la situación, para poder acotarlo, a veces se genera esta confusión, ¿no? De creer que la falta de ciertos desarrollos técnicos en particular implican una suerte de falta de complejidad cultural que está lejos de ser la verdad. Yo soy un poquito más mal pensado, y creo que detrás de esta lectura hay una idea que tiende a subestimarnos a los que estamos de este lado del Atlántico, como en muchos casos se subestima a los pueblos africanos también. Como si no hubiera unos cuantos siglos de historia y de movimientos propios de cada lugar, digamos.
Lamentablemente nosotros estamos un poco sumergidos en la cultura occidental, siendo más occidentales que el origen de esa cultura occidental. Y por ahí pecamos de caer o corremos el riesgo, por lo menos, de caer en la misma subestimación. Sin ir más lejos, hace medianamente poco tiempo, un político español dijo, bueno, ¿qué sería? Ustedes todavía correrían en taparrabos si los españoles hubieran pisado América, ¿no? Y esa visión que subestima estas tierras está presente, pero no por casualidad y no es una idea ingenua. Yo soy proclive a que es una idea que deberíamos combatir. Pero bueno, sin lugar a dudas, me parece a mí que por ahí viene la mano. Bueno, que justamente en la construcción del líder, para volver un poco al... Sí, soy malo, discúlpeme. O me echar un poco con el tema, Crítico. la reconstrucción de la historia, el relato de la historia, el mito creacional que se puede hacer a partir de la historia, también es una herramienta de justificación del poder. Entonces, Claro, sin duda. esa posibilidad de decir, te reduzco a este concepto casi mitológico, de manera tal de que yo, que tengo digámoslo así, que estoy mucho más cristalizado en la historia, porque soy un sujeto de análisis mucho más profundo, no hago una caricatura de mí mismo, sino una caricatura del otro, entonces eso me da potestad por sobre el otro, como si el otro fuera nada más que una caricatura o un objeto tan reducido como lo reduce el relato que yo hago del otro. Y decir esto, ¿no? Que lo de correr en taparrabos, como si tuviera algún tipo de implicancia. Claro, exactamente, ¿no? No significa nada. O sea, hay un uso despectivo, absolutamente. Sí, sí. Incluso esto de correr en taparrabos y el hecho de no haber generado quizá un progreso técnico como otras civilizaciones y por eso se reduce o se mantiene una escala de salvajismo a ciertos pueblos, choca con algunos detalles que sabemos de muchas culturas, en este caso de la cultura a la que pertenecía Nezahualcóyotl. Nombró Francisco a la teología hoy. Y Nezahualcóyotl era muy afecto a los menesteres teológicos, incluso llegó no a desarrollar, pero sí a formalizar un concepto que ya teológico que las culturas que formaban, o las culturas que habitaban en la Gran Chichimeca ya poseían, que era la noción un poco vaga, incluso que está presente en muchas culturas politeístas, y que aparece siempre de una manera un poco vaga, que es la noción de un Dios creador y sustentador, que está ahí siempre en un segundo plano hasta que emerge, como en el caso quizás más conocido es el de Ajenatón en Egipto, y en este caso, en el caso de Nezahualcóyotl, él, digamos, formaliza el concepto de este Dios creador único y sustentador, y le otorga el nombre de Tloquenahuaque. Es un concepto que es muy complejo. La expresión esta en náhuatl significa el amo de lo cercano y de lo lejano, ¿no? Es una especie de Dios que está en todas las cosas, que las crea y que las sostiene, ¿no? Y que es un concepto bastante complejo, que se riñe con quizá la clasificación de idolatría digamos, por lo menos cierto momento del quehacer histórico y antropológico le ha entregado o le ha endilgado a estos pueblos, ¿no? Es un concepto teológico que es muy complejo, y que une también a estas culturas aparentemente salvajes o semisalvajes, con las grandes civilizaciones que han desarrollado grandes teologías, como las culturas del Valle del Indo, por ejemplo. Tloquenahuaque bien podría ser una imagen de Vasudeva, por ejemplo, una de las primeras advocaciones de Vishnu. Yo cuando leía eso pensaba, no, primero que esa denominación utiliza términos que son opuestos. Claro. En esos términos que son opuestos está el todo. Lo cercano y lo lejano es todo. Claro. Pensé en lo que es arriba es abajo de la tradición hermética, que tiene que ver precisamente con eso, con la existencia de ese todo.
Y otra de las cosas que en algún momento podríamos desarrollar es que las civilizaciones que en algún momento empezaron a hablar de un Dios primero o de un uno en ese comienzo, tenían un basamento, tenían algún tipo de conocimiento de matemática. Es decir, el planteamiento de que del uno deriva el resto, es ya con el conocimiento de los números y de la matemática se puede empezar digamos, se puede trasladar a la teología. Es decir, para que existan todos los demás números se necesita del uno. ¿Por qué en el universo va a ser distinto? Tiene sentido que el origen sea uno. Porque Bueno, esta parte es parte de la comprobación que se puede hacer trazando un paralelismo entre lo material y eso trascendente, digamos. Y acá se parte del uno para lo cotidiano, para lo otro tiene sentido que sea de la misma manera. bueno, en ese sentido, y para que se entienda la profundidad del desarrollo teológico que él hizo, yo creo que es comparable al tratamiento que hace Aristóteles en la metafísica, y que tiene que ver con esto que decís vos, y que en su caso parte, sí, para mí parte de la lógica, pero de una civilización que había desarrollado también la matemática, y tiene que ver con esto de que lo que hace a los dioses ser dioses es la divinidad, y este concepto de divinidad individualmente los trasciende a cada uno. Y así el discurso lógico y teológico va evolucionando y de alguna manera escarbando y corriendo velos, como nos gusta decir algunos, hasta entender que tiene que haber una noción quizás de entidad o de ser de la divinidad que trasciende a las divinidades en particular o a los aspectos de la divinidad en particular, y que en última instancia tiene que ser el origen único de todas las cosas. Claro. Y que es el ser, y que por supuesto se le otorga en la religión, se le otorga esta cualidad de divino, y que yo creo que Aristóteles trabaja con una lógica similar, ¿no? En ese sentido de ir avanzando paulatinamente y decir, si los dioses son muchos, pero tienen un punto en común, entonces este punto en común lo trasciende. Entonces tiene que haber algo, de alguna manera, detrás de los dioses. Pero que eso, ¿no? La cadena infinita de causas, al menos para la cultura griega, no se puede extender. No así en la India, por ejemplo, donde no puede haber una cadena de causas que no sea infinita. Pero llegan hasta este punto de, si vamos unificando cosas, inevitablemente encontramos una causa primera del todo, a partir de la cual los aspectos de la divinidad, o las partes, o las partículas de la divinidad, que llamaremos los dioses, emergen. Pero necesariamente tiene que haber un sustrato único. Y ese sustrato único está en el final de todas las cosas, y es lo que permite que hasta lo más cercano sea como es. Claro. Y ahí está este señor de lo lejano y lo cercano, ¿no? Está muy bien delimitado de esa manera. Se hace más comprensible. Pero bueno, este es, como para ir, digamos, cerrando este capítulo, este personaje que creo que merece mucha más atención de la que le ha sido otorgada, y sobre todo, no solo él, sino su cultura en general. Entonces es una cultura muy diversa, muy rica, inmensamente compleja, digamos, más allá y que es igualmente interesante respecto de otras eh, con mayor publicidad, digamos, como los mexicas o los nahuas, por ejemplo, los toltecas incluso, que también eran parientes, y que creo que vale la pena, sobre la que vale la pena seguir indagando incluso a día de hoy. Como última recomendación, les puedo dejar a la erudita Charlotte Grady, que ha escrito bastante sobre la cultura chichimeca en general, que es una buena fuente de consulta, así que eso lo dejo ahí para el oyente o televidente que quiera seguir indagando, tiene ahí una punta. Desde luego compartiremos enlaces y fuentes posteriormente en las publicaciones para quienes quieran seguir haciéndolo. Excelente. Bueno,
Impecable. Creo que estamos, no sé, Fran, si tenés alguna consideración más. A mí me gustaría dar digamos, el último dato que me parece interesante. Tan importante la sangre de Nezahualcóyotl que unos cuantos años después su nieto se alió con los españoles y contribuyó a todo lo que vino después para las Américas y para ese momento, esos siglos álgidos del comienzo de la historia europea en suelo americano. Bien, sin más, creo que estamos, obviamente, les agradecemos que se suscriban, si les gusta denle like y pulgar para arriba, dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Obviamente la cultura americana da para mucho, tenemos ahí en Gatera, me gustaría que trabajemos en algún momento un poco el panteón de dioses que tiene América, porque tenemos para tirar para arriba en una riqueza conceptual muy profunda, muy interesante, así que es algo que vamos a seguir trabajando si les interesa, y si quieren algo en particular, para eso está la caja de comentarios, nos dicen y nos señalan hacia dónde, y con ese dedo que señala hacia dónde nosotros iremos a visitar la historia. Es todo hasta aquí, les agradezco muchachos por acompañarme, del otro lado también, así que muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.